Capítulo 29. Dejando sueltas a las bestias. Ha pasado una semana. Una semana muy silenciosa, como si el mundo entero estuviera esperando que algo sucediera. El peso de ese silencio recaía sobre los hombros de cierto anciano. Bueno, no era realmente un anciano, pues apenas estaba a punto de cumplir los 60, pero el estrés de la corona comenzaba a surtir efecto, o al menos eso creía el sirviente común. En realidad, el rey había estado bien hasta hacía un mes, cuando su hija le anunció que una revuelta estaba a punto de azotarlos y arruinar todo su linaje real. Las canas y las nuevas arrugas que le salían a diario no podían atribuirse a nada más. Estaba cansado. Cansado de nobles que se peleaban, cansado de la política interminable, cansado del papeleo, cansado de la maldita y pesada corona sobre su cabeza, cansado de gobernar. Solo quería dejarlo todo atrás y relajarse en su jardín, donde a su Catherine le encantaba la jardinería. Aún se perdía en sus viejos recuerdos de una joven que se llenaba de barro después de plantar un ramo de flores y de cómo un chico tímido la miraba desde detrás de una columna. Ojalá esos días hubieran durado para siempre. Si hubiera podido envejecer junto a ella, tal vez no estaría tan perdido ahora. El mundo era un lugar cruel e implacable, y él era un cobarde. Lo reconocía. En lugar de afrontar sus problemas, decidió esconder la cabeza bajo la arena y esperar a que la siguiente generación lo arreglara en su lugar. E incluso cuando se enfrentó al mayor levantamiento desde la fundación del reino, su solución fue delegar todo en otra persona. Esa corona que llevas en la cabeza es demasiado pesada, padre. Su hija menor preguntó desde un costado, donde ella analizaba varios documentos en su lugar, mientras él estaba absorto en sus pensamientos. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido por la precisión de sus palabras. Se te cayó la cabeza. Quizás deseas pasármela. Esas palabras, dichas en tono de broma, estaban tan cerca de la verdad que Ramposa sintió un ataque de culpa retumbar en su interior. No sabes cuán ciertas son tus palabras, pensó el viejo rey, avergonzado de su repentina idea de transmitirlo todo a su hija, que aún no tenía 10 años. ¿Estás nervioso, padre? Ella preguntó de nuevo, su dulce voz llena de preocupación, algo de lo que él no se consideraba digno después de todos los problemas que puso sobre sus hombros. Eres demasiado amable, Rener, dijo mientras le sonreía a su hija menor y le daba una palmadita en el hombro, haciéndola estremecerse un poco. Ahora que lo pensaba, ¿cuándo fue la última vez que la tocó? Frunció el ceño al darse cuenta de que no recordaba una ocasión así desde que la abrazó cuando era solo una bebé. Ahora podía añadir a su lista de fracasos el de ser un padre terrible. No, padre, no lo soy, ya deberías saberlo. Si hay que hacer algo, por cruel o despiadado que sea, si es necesario por el bien del reino, hay que hacerlo de todos modos. La princesa dijo mientras firmaba otro papel, imitando casi a la perfección la firma de su padre. ¿Por qué? ¿Porque el niño con más aptitudes para gobernar debe nacer último en la sucesión? Preguntó Ramposa, exasperado. Si Rener hubiera nacido como su primogénito, con gusto le habría dejado todo hace mucho tiempo y se habría retirado sin preocupaciones. En cambio, el destino parecía divertirse sin cesar atormentándolo con sus bromas. ¿Estás preocupada por tu hermana mayor?, preguntó, negándose a mirarlo a los ojos cuando él se giró hacia ella. En efecto, lo estaba haciendo. La renuencia de su hija a hacer lo que debía hacer y la revelación del lado oscuro del hechicero eran realmente preocupantes. Pero, por desgracia, el reino debía quedar bajo el control de la línea real. El matrimonio de Sator con Alizane garantizaría la obediencia de la clandestinidad a la corona y un posible elemento disuasorio para futuras rebeliones, incluso si el reinado de su hijo resultaba menos que óptimo, como él esperaba. Rener seguía siendo un misterio en todo esto. Debería otorgársele un papel principal en el liderazgo del reino, pero, conociendo a su primogénita, eso era improbable. Si estás tan preocupado por ella, podría ocupar su lugar. No me importa. Satoru es muy amable conmigo. La princesa continuó con indiferencia, como si no estuviera hablando de su futuro. Ramposa, por su parte, no podía negar que lo había considerado por un momento, pero esa línea de pensamiento tenía demasiados problemas. Sabes que no puedo hacer eso, Rener. Ya anuncié mi decisión a la corte.
Retractarme sería un insulto para Sir Satoru. La diferencia de edad entre ustedes también es preocupante, ya que no sería apropiado, pues cuando estén listos para casarse, él tendrá casi 40 años, y necesitamos tantos herederos como sea posible para consolidar los lazos entre él y la línea real. Dijo que incluso aunque estaba seguro, la joven que estaba frente a él ya lo sabía. La hermana Alisane te odiará para siempre por eso, ¿lo sabes, padre? Ella tampoco es la mujer indicada para Satoru. Simplemente piensan de forma muy distinta como para llevarse bien. La joven rubia dijo, desestimando los papeles en los que estaba trabajando anteriormente. El anciano suspiró. Ella es una princesa del reino. Es hora de que cumpla con su deber para con la realeza, sin importar mis propios deseos egoístas. Lo dijo más para convencerse a sí mismo que a la muchacha. ¿Y entonces qué será de mí?, preguntó de nuevo, con un tono de desinterés evidente. La sala quedó en silencio, pues el rey no tenía respuesta. Eso, tú lo decides. No soy tan tonto como para intentar atarte a un matrimonio no deseado. Preferirías escaparte a solo los dioses saben dónde. El hombre dijo otra mentira para encubrir su propia indecisión, una bofetada disfrazada de caricia, otro punto de autodesprecio para agregar a su lista aparentemente interminable. Sí, supongo que sí, dijo, volviendo a su trabajo con una sonrisa triste. Ramposa no pudo evitar sentirse culpable. Quizá fuera un buen rey, pero sin duda no había sido un buen padre. Horas después, el punto de vista de Raven el Noble sintió un escalofrío recorrer su columna mientras miraba la procesión que recorría las calles de la capital. Tras el incidente en su mansión, fue llamado de inmediato, junto con un buen tercio de la corte, a la capital con la máxima urgencia. No tuvo tiempo de que sus espías le informaran sobre lo que estaba sucediendo, y lo que logró recopilar fueron meros rumores de sus espías en el Palacio Real. Aún así, esos rumores eran tan descabellados que no pudo evitar dudar de todos ellos e incluso reconsiderar a quien había elegido como espía. Pero, por desgracia, la realidad era una amante cruel, y el único que resultó ser un completo tonto fue él mientras observaba el desfile que partía de la puerta sur y avanzaba por la ciudad. Normalmente, era tradición que el ejército victorioso desfilara desde esa puerta cuando regresaban de la guerra, pero esta vez parecía que la procesión tenía un significado mucho más macabro. Hombres y mujeres con capas negras marchaban entre la gente común, curiosa y horrorizada. Todos y cada uno de estos hombres, vestidos con capas negras, portaban un palo de 3 metros de largo en cuyo extremo ostentaban con orgullo una cabeza cercenada. Había cientos de ellos. Desde su elevada perspectiva, el marqués no podía reconocer a quién pertenecían esas cabezas, pero si se dejaba llevar por su instinto, ya podía imaginárselo. A la cabeza de la procesión había un rostro inconfundible, o mejor dicho, una máscara. El hechicero avanzaba por la ciudad, con su túnica oscura ondeando al viento, mientras el rastro de la muerte la seguía. Ahora que se acercaban al castillo, Raven podía observar mejor el macabro espectáculo. Hombres, mujeres e incluso niños y niñas, el frío en la espalda se multiplicó por 10 al verlo. No por la masacre, claro. Él mismo habría hecho lo mismo si hubiera sido necesario. Se debía al concepto. La erradicación de una casa no era poca cosa. En la historia del reino, podía contar con los dedos de una mano las casas completamente erradicadas de esa manera. Nunca antes había oído hablar de una masacre de esta magnitud, ni de una celebrada de esa manera. Y mucho menos de una con figuras de tan alto rango. Al llegar la procesión a la plaza principal, todos se detuvieron. Para entonces, ya habían atraído a una multitud enorme de seguidores, que probablemente querían saber qué estaba pasando. Uno de los hombres clavó su vara en el suelo antes de saltar a la fuente en medio del bosque de varas. Claro que, desde dentro del castillo, Raven no podía oír lo que gritaba el hombre, pero la multitud curiosa no tardó en empezar a vitorear o a gritar, además de a lanzar piedras a las cabezas empaladas. La procesión reanudó su marcha. Iban de plaza en plaza, reuniendo tras ellos a una gran cantidad de plebeyos. En medio de todo esto, el hechicero maldito ya había abandonado el bosque de postes tras la primera plaza y, en su lugar, se dirigía al castillo escoltado por algunos de sus guardias negros. Raven estaba empezando a entrar en pánico.
Lo que estaba sucediendo ya era obvio y podía jurar que no era posible que fuera una idea del rey. Ese decrépito imbécil no tenía el valor para masacrar a 2/3 de la nobleza del reino. Alguien estaba moviendo sus influencias, y esta era solo su forma de demostrar su inocencia. Y ese alguien era el maldito hechicero. Él era la causa de todo esto. Todos sus bien calculados planes se habían ido al traste. Años de preparación para nada. Alguien le arrebató el trono ante sus narices y se lo arrebató sin que él se diera cuenta, hasta que fue demasiado tarde. Era absolutamente exasperante, pero incluso esa frustración se veía eclipsada por el creciente miedo que sentía en su interior. Ahora que el enemigo tenía todas las cartas en la mano, ¿qué haría? ¿Iban a acabar con el rey junto con los nobles restantes? Posible, pero aún improbable, ya que eso hundiría al reino en el caos, aunque, claro, también los convertirían en marionetas. Los nobles que se encontraban junto a él estaban hablando de plebeyos incivilizados o de una crueldad indescriptible. Son todos unos tontos. No entienden que estamos todos condenados. Pensó Raven con frustración. Los únicos que permanecían en silencio eran los marqueses Pespea y Blumbrush, quienes sudaban profusamente. No podía culparlos, pues parecían ser los únicos que comprendían la gravedad y el peligro de la situación. No tardó mucho en permitirles entrar a todos en la sala del trono, donde aparentemente el rey estaba a punto de pronunciar un discurso. No hacía falta ser un genio para imaginar quiénes estaban en esos postes. Todos los nobles importantes que faltaban eran candidatos para uno u otro poste. Y aún así, sigo vivo. No pudo evitar encontrar consuelo en ese hecho. Después de todo, podría haber muerto como los demás, pero se salvó. Eso significaba que el maldito hechicero tenía otros planes para él. Muchos de los nobles, habitualmente arrogantes, quedaron bastante conmocionados al tomar posición en la corte. Esta vez quedaron bastantes asientos vacíos. El rey, por su parte, estaba sentado en su trono junto a sus hijos, con una expresión aparentemente indescifrable en el rostro, pero su postura revelaba lo contrario. Él mismo estaba claramente nervioso. Bienvenidos a todos. Me alegra que hayan podido venir con tanta prisa a la reunión de hoy, que tan mal se anunció. El rey comenzó. Nadie se atrevió a decir nada, pues muchos nobles temblaban en sus asientos, expectantes. Como probablemente habrás visto, tenemos un evento particularmente interesante en curso en nuestra querida capital. Otra pausa, el discurso preparado tuvo el efecto deseado sobre los nervios de los nobles. Hace más de un mes, mi hija menor acudió a mí con noticias urgentes tras su viaje al imperio. No solo trajo pruebas de la traición de la facción noble y del atentado contra mi vida y la de mis herederos, sino que también trajo consigo documentos y cartas que detallaban un plan mayor para usurpar la línea real del reino. No solo eso, sino que una facción de la nobleza del imperio Baharut planeaba apoyarlos y aprovechar los disturbios civiles para apoderarse del reino. Las palabras del rey provocaron la reacción anticipada de total conmoción e indignación. Incluso algunos de los hijos de la realeza quedaron atónitos ante esta revelación. Muchas miradas se posaron en la princesa más joven, sentada cómodamente en su pequeño trono. La mente de Raven cambió en ese instante. ¿Es ella la mente maestra detrás de todo esto? No, no puede ser, debe ser el chivo expiatorio, ¿sí? El hechicero la está usando como chivo expiatorio. Por eso la presionó tanto desde que llegó. Vio la oportunidad de vincularse con la familia real. Fue una jugada genial, tenía que admitirlo. ¿Quién le habría dado crédito a la última princesa? La corte aún la consideraba poco más que una bastarda. Era imposible que alguien le prestara atención. Me dolió mucho ver tantos nombres que antes consideraba amistosos demostrar su crueldad y su disposición a traicionar a su país para su propio beneficio. Por eso, era hora de poner fin a esta locura. Como pueden ver en las calles, lo logré. Esas palabras, dichas con tanta calma, volvieron a calmar la sala. Pero mi victoria no la logré solo. Un hombre poderoso me ofreció su mano en un momento de necesidad. Alguien que, para mi vergüenza, ni siquiera se consideraba miembro de ninguna facción en ese momento. Ese hombre, sin embargo, salió en defensa del reino cuando todo parecía perdido y logró cambiar la situación a favor de la justicia y la estabilidad.
Las puertas de la sala del trono se abrieron y la tropa guerrera entró. Al frente del grupo estaban el mismísimo capitán guerrero, Gazef Stronov, y el hechicero maldito, junto con 3 de sus guardias encapuchados, cada uno con una caja de madera en la mano. Bienvenido de nuevo, señor Satoru. Veo que cumplió su misión sin retrasos ni accidentes. El hechicero se detuvo a pocos metros del trono e hizo su habitual reverencia, apenas lo suficientemente baja como para ser considerada respetuosa. Raven recordó de inmediato lo que había ocurrido 2 años antes, cuando ocurrió lo mismo la primera vez que dicho hechicero compareció ante la corte. El recuerdo era borroso. En ese momento, seguramente lo descartó como otro don nadie que se había colado en la corte, si lo hubiera sabido. Probablemente habría puesto al lanzador de su lado por todos los medios, pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. Su Majestad, es un placer volver a verle. Permítame presentarle lo que pidió. Los 3 hombres encapuchados dieron un paso al frente y abrieron sus cajas. Desde la posición más alta, toda la corte pudo ver su interior y lo que contenían. El rostro del marqués permaneció inexpresivo mientras miraba las cabezas cortadas del marqués Bouyope, el conde Litón y el margrave Urovana. La facción noble está acabada e incluso la realeza ha sido reducida a 1/3. Ahora quienes ostentan todo el poder son los miembros de la familia real. De un plumazo, la situación se ha revertido. Raven evaluó el cambio. Era el último clavo en el ataúd, en realidad. Su plan de usar a sus compañeros nobles para derrocar la línea real fue un fracaso total. Ahora, la nobleza restante ni siquiera tenía la fuerza para oponerse al propio rey. Un golpe de estado era solo una quimera. Urovana, mi querida prima. Jugábamos juntas de niñas y nos apoyábamos mutuamente. Cuando ascendí al trono de mi padre, pensar que un hombre tan confiado, un hombre de la misma sangre que mi madre, intentara traicionarme para su propio beneficio, me duele de verdad que haya tenido que terminar así. El rey dijo, mientras la tristeza llenaba cada una de sus palabras, una expresión abatida enmarcaba su rostro. Después de eso, se hizo el silencio. Nadie se atrevió a hacer ruido, probablemente por miedo a ser el siguiente en ser decapitado. Pero, por desgracia, los traidores deben ser tratados como tales. Después de todo, la decapitación es la sentencia de muerte para tales alimañas, una tradición que se mantiene desde antes de la fundación del reino. El rey continuó, aparentemente hablando más para sí mismo que para cualquier otra persona. El lanzador de magia hizo un gesto a sus hombres para que se retiraran, y ellos obedecieron al instante, cerrando las cajas y retirándose detrás de su amo. Adelante, señor Satoru. El rey finalmente rompió el silencio, incitando al hechicero a dar unos pasos hacia adelante, deteniéndose a escasos metros del trono. El anciano respiró hondo y, tras una larga pausa, fijó su mirada en el hechicero que tenía delante. Como recompensa por tus servicios y tu inquebrantable lealtad a la corona, te otorgo el título de escudo de Reestice y protector de la corona. Además, tu rango debe ser elevado según tu estatus. El anciano hizo una pausa. Por el poder que me ha sido otorgado como rey del reino de Reestice, yo, Ramposa III, le otorgo el título de Marquesa Satoru, el hechicero. Como nuevo miembro de la nobleza, se le deben asignar tierras según su rango. La declaración no sorprendió a Raven. Después de los acontecimientos de hoy, un nuevo marqués parecía una noticia que ni siquiera merecía atención. Dado que el reino atraviesa una época de escasez de nobles capaces y leales, y que recientemente se han liberado muchas tierras, he decidido que el marqués Satoru tome el control de los territorios que antes pertenecían al traidor Bouyope. Además, anexionará todas las tierras del noble menor Soutuor de su dominio. Esto lo obligaría a confinarse con el marqués Pespe al suroeste y el alcalde Rettenmeier al sureste. Raven inmediatamente comenzó a crear un nuevo mapa mental del reino con este cambio. Tanto territorio, es casi una sexta parte de todo el reino, pensó mientras estudiaba cualquier posible razón detrás de la elección. Lo primero que me vino a la mente fue la posición defensiva que ese territorio ofrecería, tanto para sí mismo como para el reino. Serviría como una segunda fortaleza si Errantel caía, pero también ofrecía otra oportunidad, aún más siniestra.
Con el territorio extendiéndose de norte a sur, el hechicero marqués podría invadir con gran éxito los territorios de Pespea y Blumrush si estos se movilizaban contra la capital, ofreciendo la espalda al nuevo marqués en el proceso, sin contar el acceso óptimo que el territorio ofrecía hacia la capital. Podrían movilizarse fácilmente y ofrecer ayuda a la capital en un abrir y cerrar de ojos si se les solicitaba. Fue sin duda una maniobra astuta, sobre todo tratándose del anciano. Era casi como si alguien le susurrara al oído constantemente, pero ¿podría el hechicero ejercer tanta influencia sobre el rey, o tendría un amigo invisible? Preguntas para después. Ahora tenía que reorganizar toda su operación y plan. Por suerte para él, lo único bueno que surgió de este desastre fue el aumento de su influencia, al ser uno de los ahora 4 grandes nobles. Pespea al sur, Blumrush al norte, Yo al oeste y Satoru al este era una buena formación. Sin duda, les dio un aire más militar a los territorios, ya que ahora, si alguien deseaba invadirlos, tendría que recurrir tanto a Pespea, uno de los mejores líderes militares del reino, como a Satoru, una potencia con su magia y su control sobre 7 manos. Esta responsabilidad la acepto con honor y juro proteger estas tierras por todos los medios necesarios. El tono monótono del lanzador de magia lo hacía parecer alguien que practicaba esas mismas palabras cientos de veces, casi como si no estuviera interesado en lo que estaba sucediendo actualmente, algo que fácilmente irritaba los nervios ya tensos del marqués rubio. Como es costumbre que los nobles adjunten sus apellidos a sus títulos, me gustaría pedirle, Marqués Satoru, que diga su título completo para que toda la corte lo reconozca. El rey continuó. Eso despertó el interés de Raven. Nunca había conseguido atribuirle un apellido al escurridizo hechicero. Esto le daría mucha información sobre el origen de este hombre. Apellidos el mío no es algo de lo que me sienta orgulloso. Sería mucho más feliz no divulgarlo. Quizás encuentre un apellido más apropiado en el futuro, pero por ahora no deseo añadir nada a mi nombre. Espero que lo entienda, Su Majestad. El enmascarado explicó con su tono grave. Normalmente, algo así habría provocado burlas o comentarios burlones en la corte, pero esta vez solo reinó el silencio, pues nadie quería provocar la ira de aquel hombre. Es poco ortodoxo, pero no veo ningún daño en ello a corto plazo. Lo permitiré. El anciano continuó. Raven tuvo que admitir que era una maniobra de poder sutil e ingeniosa. Eso era una prueba más de que todo esto no era más que una farsa. Ahora, no hagamos que este día sea más oscuro de lo que ya es, y permítanme finalmente anunciar una ocasión feliz. Con su nuevo nombramiento y títulos, por fin puedo anunciar públicamente el compromiso de mi segunda hija, Alizane, con el marqués Satoru. El rey dijo, mucho más complacido y entusiasta que antes. Sin esperar, Raven se levantó y comenzó a aplaudir discretamente, seguido con vacilación por los demás nobles. El mago pareció desconcertado por el repentino cambio, pero también podría ser una ilusión. Que un monstruo así se desestabilizara con tanta facilidad sería ridículo. Es mucho más probable que el repentino y torpe movimiento se debiera a su túnica. La segunda princesa se puso de pie y avanzó elegantemente hacia el nuevo marqués antes de hacerle una reverencia propia de una dama. Mi señor. Ella saludó mientras esperaba la respuesta adecuada del lanzador de magia, que nunca llegó ya que el hombre simplemente continuó mirándola, causándole una visible incomodidad. Es un placer conocerte, princesa. El aire de incomodidad no desapareció en absoluto mientras el momento incómodo continuaba, amplificado por el silencio. Muy bien. Ahora que se ha abordado el tema principal, creo que podría ser el momento de iniciar esta reunión judicial para establecer las nuevas fronteras y la anexión de los territorios ahora liberados. El rey dijo, interrumpiendo el silencio y desviando la atención de la corte hacia el nuevo tema mientras tanto la princesa como el lanzador de magia se retiraban en direcciones opuestas. Punto de vista de Satoru. El no muerto estaba estresado. ¿Era posible estresarse sin cerebro?
El solo pensamiento solo le causaba más dolor en el cráneo. Sí, en el momento en que empezó este lío, hubiera estado viviendo aquí solo unos meses, habría quitado su negocio y huido sin mirar atrás. En cambio, estaba aquí, entre la élite de la élite, discutiendo política a nivel de país, ahora tenía un pequeño reino digno de tierra, estaba a cargo de un sindicato criminal, un negocio a nivel de varios países, y estaba comprometido con una princesa menor de edad. El exasalariado tenía un límite de resistencia antes de derrumbarse, y ahora estaba en piloto automático. Decidió que aceptaría cualquier cosa y no perdería la cabeza, por su propio bien. No hacía falta decirlo, fracasó estrepitosamente. Oh, claro, logró bien su primera tarea al tomar todo lo que le dieron, pero luego su estúpida mente tuvo que explotar en pánico cuando el rey de repente anunció que se casaría con su segunda hija, alguien a quien Satoru nunca había conocido antes. Lo esperaba. Sabía que sucedería gracias a la información de Ilma. Simplemente no sabía que no tendría motivo para negarse, o al menos, no captó la indirecta o perdió el momento oportuno para hacerlo. Normalmente, estaría más preocupado y presa del pánico por esto, pero Ilma le aseguró que tendría muchas formas de romper el compromiso, más aún ahora que tenía influencia sobre la familia real. Rechazarlo habría traído muchos más problemas que aceptarlo. Su negativa habría dado a los nobles restantes la posibilidad de pensar que podrían provocar un conflicto entre él y la familia real. Al aceptar aparentemente la propuesta, demostró la fuerza del vínculo que lo unía a la línea real. Sería una sabia decisión para mantener la paz y el orden en el futuro. Miró a su futura esposa, que parecía muy nerviosa a juzgar por su postura en la silla, con el cuerpo visiblemente tenso. Porque siento que Perroruncino estaría orgulloso de mí, pensó, mientras volvía a la realidad. El rey estaba principalmente anunciando lo que ya habían decidido en su reunión anterior, más privada. Sin embargo, no se mencionó a Siete Manos ni el desfile que aún se celebraba en la capital mientras hablaban. Para ser sincero, se sintió perturbado por todo el asunto, más aún porque fue Ilma, normalmente tranquila y serena, quien lo sugirió. Dijo que la decapitación y el empalamiento eran sentencias comunes para los traidores, pero aún así, incluso él, como no muerto, se sentía bastante desconcertado por el bosque de postes. Era un idiota, pero incluso él comprendía el lío en el que se encontraba y cualquier insensatez podría serle fatal. Ese miedo era lo que, en gran medida, le impedía oponerse a cualquier cosa que ocurriera en ese momento. Un título nobiliario, una novia real, nuevas tierras, las tomaría todas si el resto del reino lo dejara solo con sus asuntos. Después de todo, Ilma lo ayudaría, y estaba seguro de que incluso Renner se ofrecería a ayudarla si se lo pidiera. La joven princesa podría haberlo metido en este lío, pero también tenía un gran talento para este tipo de cosas. Seguramente habría sido una prometida mucho más útil que la actual, bromeó para sí mismo mientras no podía evitar que una gota de cariño por el pequeño diablillo brillara en su inexistente corazón. Sí, eso era. Solo necesitaba delegar cosas que no quería abordar. Eso es lo que haría un director ejecutivo. Siete Manos podría administrar fácilmente las tierras, haciendo que su negocio fuera aún más fluido en el proceso ya que no tendría que lidiar más con todos los impuestos de esos nobles. Su título nobiliario sería un poco más complicado, no podía delegar sus deberes. Dios mío. ¿Cuáles eran sus deberes? Obedecer al rey, participar en reuniones, ir a la guerra. Eso último no sonaba nada bien. Sintió que su pánico aumentaba una vez más, y aunque su supresión emocional continuaba reprimiéndolo, la sensación restante de inquietud ante el solo pensamiento de eso permaneció. Y luego su prometida menor de edad. Eso era probablemente lo que más lo ponía nervioso. Incluso más que la idea de una guerra. Nunca había tenido una relación. Como humano, no tenía nada que ofrecer, pues su vida se limitaba al trabajo y a Yggdrasil. Nunca lo cortejaron por su falta de habilidades sociales ni estatus. Su experiencia con el género femenino se limitaba a interacciones de colegas o a las pocas mujeres de Ainzo o Algorum. La chica con la que probablemente más habló en toda su vida, aparte de su madre, probablemente fue Bukubuku Chagama, e incluso esas pocas interacciones le causaron mucho estrés al principio. Pero ahora que lo pensaba, tenía una ventaja.
Podía simplemente ignorarla lo más posible. Podía tratar esto como una relación de negocios. Sí, eso le sonaba bien. Simplemente la ignoraría y, si aparecía, la trataría como socia y, con suerte, en un par de años podría cancelar el compromiso, como sugirió Ilma. Sí, eso sonaba apropiado. Estaba seguro de que una chica tan joven perdería el interés en él rápidamente. Toru, señor Satoru, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? Uno de los nobles rubios le preguntó, haciéndole darse cuenta de que estaba entre los miembros más selectos del reino, que estaban celebrando una reunión mientras él estaba distraído. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿De qué estaban hablando? Mierda, voy a hacer el ridículo. El no muerto entró en pánico por dentro mientras los demás esperaban su respuesta. Marqués Raeven, si me lo permite, el Marqués Satoru es un hombre de negocios, como lo demuestran los años anteriores. Que él decida sobre este tipo de impuestos equivaldría a que usted expusiera su opinión sobre los impuestos de exportación e importación. Es injusto obligarlo a elegir entre sus propios intereses y los de la familia real. La tercera princesa intervino, haciendo que el hombre se girara hacia ella. Ah, mi princesa, no era mi intención incomodar a nuestro nuevo miembro ni obligarlo a una situación difícil. En cambio, me interesaba la perspectiva que un comerciante tan exitoso tendría para todos nosotros. Respondió con amabilidad, haciendo que Satoru casi gritara de alivio. La diablilla sin duda le causaba muchos dolores de cabeza, pero no pudo evitar admitir que la amaba en ese momento. Si le interesa mi opinión sobre los impuestos, creo que este tipo de impuestos debería dividirse en dos categorías. Uno para los ciudadanos comunes del reino que trabajan para terceros o para el propio reino, y otro para quienes emplean a dichos ciudadanos como trabajadores. Estos dos impuestos también deben tener en cuenta el área de aplicación, ya que cada área puede requerir un método distinto de cálculo de impuestos, debido a las distintas formas de ingresos en distintos sectores. Satoru soltó lo que había memorizado durante su época como asalariado. Era una explicación bastante básica y deficiente sobre el funcionamiento de los impuestos en el Japón de 2138. No se mencionó que los impuestos a los empleadores se presentaban como muy severos, cuando en realidad era un sistema lleno de lagunas que las megacorporaciones podían explotar. El silencio reinó en la sala mientras muchos nobles lo miraban con recelo o con evidente incomodidad. No entendía por qué había cambiado tanto, pues no creía haber dicho nada de gran valor. Esa es sin duda una forma interesante de tributación, señor Satoru. Quizás debería hablarlo más con los ministros. Finalmente, el rey rompió el silencio. Satoru, al ver que ya no era el centro de atención de los nobles presentes, se relajó y volvió a sus pensamientos por un momento, escuchando de vez en cuando los diversos temas. Mansión a Indra. Punto de vista de la Kius. La noble heredera esperaba en su habitación. El sol ya había desaparecido del cielo hacía mucho tiempo y la única fuente de luz restante era la media luna, oculta tras unas nubes. Sus padres no estaban allí, pues los habían llamado a la capital para algo. Algo grave, a juzgar por el silencio que escuchó recientemente tanto en el almuerzo como en la cena. Pero eso no le preocupaba en ese momento. Había pasado las últimas semanas planeándolo y finalmente esta era su gran oportunidad de escapar. Si sus padres querían negarle su testamento, ella también negaría el de ellos. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta, imitando el movimiento de alguien aturdido que acaba de despertar de un sueño profundo, con la cabeza gacha como para parecer lo más pequeña posible. Abrió la puerta lentamente y salió. Su guardia personal, que en su mente parecía más un carcelero, se tensó al instante al verla. Sus padres eran estrictos, pero no eran tontos. Sabían que no se quedaría de brazos cruzados, así que se aseguraron de que estuviera vigilada en todo momento. «Mi señora», preguntó en voz baja, aún más acentuada por su casco. «Un baño», dijo con el tono más soñoliento que pudo. El guardia con armadura dudó un momento y luego asintió mientras se dirigía lentamente al baño, arrastrando su camisón largo por el suelo. Se aseguró de elegir el más largo que tenía. Era un paso fundamental en su plan. Ella dobló la esquina y a propósito, pisó su largo vestido cayendo de cara al suelo. ¡Ay!, gruñó con más dolor del que realmente sentía.
Su guardia no tardó en acercarse a ella, preocupado, y agachándose la ayudó a levantarse. Esa era su oportunidad. Mientras el guardia la ayudaba a levantarse, agarró rápidamente la empuñadura de la espada del hombre y la desenvainó, apuntándola de inmediato al cuello expuesto del caballero arrodillado, una clara falla en su armadura que notó durante sus semanas de planificación. Al arrodillarse, se abrió un pequeño espacio entre el yelmo y las hombreras, dejando al descubierto su cuello desnudo. No te muevas. Te lo juro por los dioses, si te mueves o haces algún ruido, te abriré la garganta. Siseó en un susurro, aunque no pensaba cumplir su amenaza, pero viendo que el guardia estaba muerto de miedo, a juzgar por sus manos temblorosas, logró entender lo que quería decir. Tenía que agradecerle a su profesor de pelo azul por eso, ya que parecía haberle contagiado tanto como a Gazef. Usando la mano que no sostenía la espada, arrancó parte de su túnica y la usó para atar ambas manos del hombre detrás de su espalda, luego arrancó un poco más y, después de quitarse el casco, se lo metió en la boca al hombre. Entra. Ella siseó como lo haría Brain cada vez que ella cometía un grave error. El hombre obedeció y entró al baño. Con un movimiento rápido, Laquius usó la parte roma de la espada para golpear la pierna del hombre, haciéndolo caer hacia adelante con un grito ahogado de dolor, ya que probablemente se dislocó o incluso se rompió algún hueso. Ella miró al hombre con expresión abatida. Lo siento, por favor perdóname, pero por mi libertad haré lo que sea necesario, dijo mientras cerraba la puerta con llave. Con la primera parte de su plan completada, inmediatamente fue a la bóveda de su familia, donde estaba segura de encontrar su espada ya que su padre se aseguró de guardarla donde nunca más pudiera alcanzarla. Su única desviación fue agarrar una de las capas de viaje de su padre. Eligió la más ligera y menos decorada. Tuvo que cortarla un poco para que le quedara mejor. Al fin y al cabo, no podía escaparse con su camisón. Moriría de frío antes de que terminara la noche. Ya que estaba allí, también agarró un par de botas. No sería buena idea salir con su atuendo actual. Avanzó rápidamente por los numerosos pasillos hasta llegar al corazón de su mansión, la bóveda, donde 3 de sus soldados más elitistas permanecían la mayor parte del tiempo. ¿Quién está ahí?, uno de ellos gritó en cuanto Laquius entró en su campo de visión. Claro que no pudieron reconocerla con la capa y la capucha sobre la cabeza. Ni un paso más. Identifíquense y tiren todas sus armas. El guardia ordenó mientras él y sus compañeros desenvainaban sus espadas. En respuesta, Laquius levantó la suya para enfrentarlos usando la postura de Gazef. Aceleración del flujo, murmuró en voz baja mientras literalmente volaba hacia ellos, desarmando fácilmente a uno de sus oponentes al golpear el lado romo de su espada contra sus manos. El guardia gritó mientras sus huesos probablemente se rompían por la fuerza del golpe de Laquius. Estaba perdiendo su toque, probablemente como resultado de esos meses sin practicar su esgrima. No es que se quedara en su habitación. No, seguía entrenando con todas sus fuerzas incluso allí, pero la falta de una espada en sus manos la hacía sentir desnuda, en cierto modo. Pero no era momento de distraerse con sus propios pensamientos. Los otros 2 guardias pronto la alcanzaron. Abusando de su aumento de poder gracias a su arte marcial, podía seguirles el ritmo a los 2 a la vez, pero las oportunidades eran casi inexistentes gracias a la buena sinergia entre ambos. Eso solo significaba una cosa: tendría que acabar con ellos juntos. Saltó hacia atrás, creando la distancia necesaria entre ella y sus oponentes. Se agachó en una posición que podría confundirse con una de sumisión si no conocían la postura característica de Brennunglaus. Su espada estaba lista. Solo era cuestión de acercarse lo suficiente y no tardó mucho en ocurrir, pues los 2 guardias no perdieron tiempo en cargar contra lo que creían que era un enemigo abatido. Solo unos pocos pasos, ahí. Sintió el poder del arte marcial fluir a través de su brazo mientras su espada se convertía en parte de ella, provocando una emocionante sensación de poder que fluía por todo su cuerpo. Destello instantáneo. Esta vez, ella claramente gritó el arte marcial de su maestro mientras la espada atravesaba el aire, invisible para el ojo humano, cortando las armas de sus oponentes en 2 y enviándolas contra las paredes del corredor debido a su onda de choque.
Sin embargo, combinar aceleración de flujo con destello instantáneo tal vez no haya sido la mejor idea, ya que ahora sentía que el brazo que sostenía su espada comenzaba a entumecerse. Y eso ni siquiera se acercaba al nivel de un maestro, notó al sentir un espasmo en el brazo durante la ejecución, algo que disminuía considerablemente la efectividad del arte marcial. Normalmente, el movimiento de su brazo debería ser impecable, un golpe perfecto capaz de cortar el aire, pero aún estaba lejos de lograrlo y, a juzgar por los resultados, tendría que aumentar considerablemente su resistencia física antes de poder usar tal habilidad sin repercusiones. Casi gritó de sorpresa cuando sintió dos brazos apretándose alrededor de su garganta, tirándola al suelo. La única razón por la que permaneció en silencio fue porque intentaban estrangularla. Por puro reflejo, le dio un cabezazo a quienquiera que estuviera detrás de ella, asestando un buen golpe a juzgar por el gemido de dolor al aflojarse, y con un último empujón, logró liberarse. Se giró y pateó a quienquiera que estuviera detrás de ella. La misteriosa persona resultó ser el primer guardia al que le había roto las manos. Con un dejo de culpa, siguió adelante y abrió la bóveda. Después de todo, a pesar de todo lo que decían sus padres, ella seguía siendo la heredera y una de las pocas que conocía la combinación. Encontrar su espada resultó más fácil de lo esperado, ya que simplemente estaba sobre una de las mesas junto a la entrada. Además, por si acaso, recibió una bolsa con monedas de oro y plata. No hay nada como estar demasiado preparado. Esa fue una lección que Satoru se encargó de recalcarles tanto a ella como a Renner. Cerrando la bóveda, ofreció una disculpa silenciosa a los guardias, que aún estaban tirados en el suelo y se fue. Su jaula dorada se abrió y ahora estaba lista para extender sus alas y volar hacia la libertad.